El multimillonario había invitado a la mujer de la limpieza negra a la gala como una broma. Ella apareció como una reina, y todos los invitados quedaron completamente atónitos cuando supieron quién era realmente. El gran vestíbulo de la mansión Bennett en Beverly Hills estalló en risas crueles mientras Ava Colman descendía la escalera de mármol luciendo un vestido más caro de lo que la mayoría de las personas en la sala habían ganado en un año. Su risa no era admiración. Fue una burla cruel. Miren quién se atrevió a aparecer. Jonathan Bennett susurró a sus invitados, mientras levantaba una copa de Dom Pérignon. Nuestra querida pequeña doncella. A sus 35 años, Ava nunca imaginó que un día entraría a ese salón de baile como algo más que una ayuda invisible, aunque fuera para una broma cruel. Durante 2 largos años había desempolvado y pulido cada rincón de esta propiedad, siempre invisible, siempre en silencio. Ella había visto a los ricos adularse unos a otros con sonrisas falsas y luego tratarla como un objeto. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con esa mueca familiar. Este sábado habrá una caridad, había dicho Jonathan, poniéndole un sobredorado en la mano. Código de vestimenta, ultra formal. Seguro que tienes algo adecuado en tu armario. La risa de su amigo resonó en el pasillo. Fue obviamente un montaje, una humillación pública orquestada para la alta sociedad de California. Jonathan incluso había invitado a periodistas para capturar este evento educativo. ¿Quieres apostar? Jonathan murmuró algo a su esposa Emily mientras Ava pasaba la aspiradora el día anterior. 100.000, respondió ella, con una mirada cruel en sus ojos. No se atreverá a aparecer. Y si lo hace, será el mejor entretenimiento de la noche. Emily se rió entre dientes, deleitándose con su maldad. Eres tan malvado, Jonathan. Tendrá que pedirle prestado un vestido a alguien, y la verás correr hacia la puerta en 10 minutos. Pero Jonathan Bennett no sabía 2 cosas cruciales sobre Ava Colman. Primero, ella había crecido en grandes salones como este, mucho antes de que la obligaran a limpiarlos para sobrevivir. En segundo lugar, algunas tormentas no pueden quebrar a una persona. Solo les enseñan cómo levantarse más fuertes. Ava aceptó la invitación dorada con una calma asombrosa. Sus ojos decididos no delataban ninguna duda. Estaré allí, dijo ella suavemente. Y en ese momento, la sonrisa burlona en el rostro de Jonathan parpadeó y murió. Él recuperó rápidamente la compostura, confiado en que ella no podría soportar la presión de su círculo de élite. Lo que él no sabía era que Ava se había estado preparando meticulosamente para esta fatídica noche. Ella comprendió que esta era su única oportunidad de sacar a la luz las dolorosas verdades del pasado, las verdades que Jonathan había enterrado durante 20 años. Detrás del exterior sereno de Ava se escondía un plan audaz, listo para convertir su cruel broma en su caída irrevocable. Cuando Ava entró en ese gran salón el sábado por la noche, sería mucho más que una mujer de la limpieza. Ella defendería la justicia y obligaría a todos a ver el grave error que habían cometido al subestimarla. El sábado por la noche, los candelabros de cristal del gran salón de la mansión Bennett brillaban como estrellas, su luz bailando sobre el reluciente suelo de mármol. La élite de la ciudad comenzó a llegar con sus lujosos atuendos, sonrisas pulidas a la perfección, incluso mientras sus ojos se evaluaban en silencio. Jonathan Bennett estaba junto a su esposa Emily, con una copa de vino fino en la mano y un destello de cruel excitación en su mirada. Emily le tocó el hombro y susurró, con un tono helado y burlón. ¿Crees que realmente vendrá o se acobardó? Jonathan dejó escapar una risa burlona y el orgullo se le hinchaba en el pecho. Alguien como ella no puede resistirse a la oportunidad de entrar en este mundo, incluso si es solo para ser humillada. Créeme, estará aquí. En ese momento, unos suaves pasos resonaron desde lo alto de la escalera. La conversación se interrumpió a media frase. El aire se densificó con la anticipación. Entonces apareció Ava Colman, bajando las escaleras como si estuviera en la pasarela más elegante.
Su vestido esmeralda largo hasta el suelo irradiaba gracia y sofisticación mucho más allá de lo que los invitados esperaban. Sus largos rizos estaban recogidos en un recogido ingenioso, y delicados pendientes de diamantes reflejaban la luz, iluminando su rostro. Ava se movía con pasos lentos y mesurados, serenos pero imponentes. Su corazón latía con fuerza, aunque no mostraba ningún signo de miedo. Pero en el momento en que la multitud la reconoció, las sonrisas educadas se convirtieron en burla abierta. Se escuchó una risa aguda, seguida de un coro de malicia. «Dios mío, mírala. ¡Qué patético!», exclamó una mujer rubia. «Debió de gastarse el sueldo de un mes entero en ese vestido», dijo con desprecio un hombre de mediana edad. Jonathan se giró hacia Emily. La alegría brillaba en sus ojos ante la incomodidad de Ava. Emily le dedicó una sonrisa suave y cruel. «Dale unos minutos. No durará». Lo que más sorprendió a Jonathan fue la serena confianza de Ava. No flaqueó ante las burlas. En cambio, siguió bajando las escaleras con orgullo y determinación. Su mirada se fijó en Jonathan como si le enviara una advertencia silenciosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Jonathan. Su sonrisa petulante se endureció. La duda asomó a su mente, pero su arrogancia la disipó rápidamente. «Está fingiendo fuerza», murmuró para sí mismo, luchando por estabilizar su voz. «Pronto se dará cuenta de dónde pertenece». Emily miró a Ava, notando la tranquila determinación en su postura. Frunció el ceño. «Algo falla, Jonathan. Está demasiado serena». Jonathan simplemente sonrió con suficiencia. «Solo espera». Ninguno de los dos sabía que Ava Colman no era una presa fácil. Se había pasado la vida esperando este momento. Su risa burlona ya no podía herirla. Había sufrido heridas mucho más profundas. Cada paso que Ava daba por la escalera era una silenciosa declaración de su fuerza interior. Tras su elegante porte se escondía un plan meticulosamente elaborado, listo para desplegarse. Ava se acercó a Jonathan y Emily y les ofreció una sonrisa amable y enigmática. Deteniéndose ante Jonathan, hizo una reverencia cortés, con una mirada penetrante que le traspasaba el alma. «Gracias por invitarme esta noche, señor Bennet», dijo en voz baja. «Es realmente una oportunidad maravillosa para que todos nos entendamos mejor». El ceño fruncido de Jonathan se hizo más profundo. Las palabras de Aa tenían un peso invisible que no podía descifrar. Antes de que él pudiera responder, ella se deslizó entre la multitud, dejando a Jonathan y Emily en una repentina niebla de confusión. Los invitados todavía susurraban, pero sus risas burlonas habían dado paso a murmullos vacilantes. Nadie podía comprender cómo ella se mantenía tan firme. Jonathan se quedó paralizado en el sitio, con su copa de vino temblando ligeramente. Lo que había planeado que fuera una noche de diversión cruel se había transformado en un acontecimiento impredecible, uno que dejó su corazón latiendo con inquietud. Lo que no sabía era que esa noche no sería la noche en la que Ava Colman huyó avergonzada. Por el contrario, marcaría el inicio de su gran diseño, uno que había preparado durante años, para cambiar la vida de Jonathan Bennet y convertir al despiadado cazador en la presa bajo la atenta mirada de la alta sociedad de Beverly Hills. En medio de las miradas curiosas y escépticas de los invitados, Ava Colman se movía entre la multitud como si hubiera pertenecido allí desde siempre. Su actitud tranquila no solo inquietó a Jonathan y Emily, sino que también provocó murmullos silenciosos por toda la habitación. Sin embargo, nadie sabía que debajo de ese exterior sereno, despertaban recuerdos dolorosos que impulsaban a Ava hacia adelante con mayor determinación que nunca. En un rincón apartado del gran salón, Ava se detuvo junto a una mesa antigua. Su dedo recorrió instintivamente el borde del exquisito anillo de diamantes que llevaba en la mano, una reliquia familiar que reposaba junto a una piedra preciosa azul finamente tallada, el emblema oculto durante mucho tiempo del prestigioso linaje Bennet. Un emblema que Jonathan había pasado años intentando borrar de la memoria de todos.
Ninguno de estos invitados de la alta sociedad sospechaba que Ava Colman no era una criada común y corriente. Antes de que su vida fuera devorada por la oscuridad, ella había sido miembro de esta familia muy rica. Su padre, Edward Bennet, había sido el verdadero poder detrás de la enorme fortuna que Jonathan ahora heredó. Hace más de 20 años, Ava había bailado alegremente por estos mismos pasillos. Sus pequeños pasos resonaban junto a su risa inocente y la sonrisa adoradora de su padre. Pero esa existencia perfecta se hizo añicos el día que murió en circunstancias misteriosas. En ese fatídico día, Jonathan, su medio hermano mayor, entró en su vida como una sombra cruel. Impulsado por una codicia desmedida, estaba decidido a borrar todo rastro de la verdadera conexión de Ava con el apellido Bennet. La despojó de todo: riqueza, estatus, incluso de los preciados recuerdos de su pasado más feliz. Él y su madre fueron arrojados a la pobreza y la desgracia. El anillo que llevaba Ava era el último regalo de su padre, el último recordatorio de su verdadera identidad. Durante 20 años lo había guardado como un preciado secreto, esperando silenciosamente el momento adecuado para exponer la verdad que Jonathan había ocultado tan desesperadamente. Su vestido de fiesta color esmeralda tampoco fue una elección casual. Era el mismo vestido que su madre había usado en aquella última y fatídica gala como cabeza de familia de los Bennet, una mujer a la que Jonathan había expulsado de esta vida de privilegios, obligándola a soportar la crueldad de la sociedad hasta su último aliento. Cada puntada del vestido le recordaba a Ava esas heridas profundas y la gran responsabilidad que soportaba. ¡Qué vestido tan bonito! Seguro que lo tomó prestado para toda la vida. ¿Verdad? Una voz burlona interrumpió sus pensamientos. Ava se giró y vio a Cynthia Evans, la esposa del senador, quien siempre la miraba con desprecio cuando llegaba a la mansión. Ava ofreció una leve sonrisa. Sus ojos brillaron con una intensidad fría que Cynthia nunca había visto antes. Gracias por notarlo, señora Evans. De hecho, este vestido tiene una historia muy especial, una que creo que la sorprendería mucho. Cynthia frunció el ceño confundida, inquieta por la confianza desconocida de Ava. ¿Una historia especial? ¿Qué historia podría tener un vestido barato? La sonrisa de Ava nunca vaciló. Su respuesta fue suave, pero al mismo tiempo tan afilada como una espada. A veces, los capítulos más importantes de la historia de una familia quedan en manos de aquellos a quienes todos descartan. Harías bien en recordarlo porque pronto necesitarás comprenderlo completamente. Cynthia dio un paso atrás involuntariamente, desconcertada por la ominosa promesa en el tono de Ava. Ella rápidamente se dio la vuelta y se fundió nuevamente con la multitud, con el corazón tronando de aprensión. Al otro lado de la habitación, Jonathan y Emily observaron el breve intercambio con creciente incomodidad. Emily se inclinó hacia su marido, con una voz inusualmente inquieta. Jonathan, ¿qué está planeando? Ella es demasiado serena y demasiado extraña. Jonathan meneó la cabeza, aferrándose a su arrogancia en busca de seguridad. Es solo una actuación. Ava no tiene nada. Ella solo está intentando hacernos sentir incómodos, pero nunca demostrará nada. Aunque Jonathan hablaba con confianza, una ansiedad más profunda se agitaba dentro de él. Los recuerdos y las verdades que se había esforzado por enterrar durante décadas comenzaban a resurgir, acorralándolo en una oscuridad que no se atrevía a enfrentar. Desde su posición privilegiada, Ava lo observó a él y a los invitados reunidos con serena intensidad. Ella sabía que estas personas, aquellas que se creían tan superiores, no tenían idea del verdadero pasado que ella tenía en sus manos. Ahora estaba lista para sacar a la luz los secretos más oscuros. Secretos lo suficientemente poderosos como para sumergir a Jonathan en las profundidades de la desesperación y hacerle pagar por los años de dolor que le había infligido a ella y a su madre. Y Ava Colman comprendió que esa fatídica noche apenas comenzaba. Desde el rincón sombreado donde se encontraba Ava, su mirada permaneció serena mientras observaba a Jonathan luchar por ocultar la creciente inquietud dentro de él.
Al notar un breve atisbo de vacilación en su rostro, Emily apretó suavemente la mano de Jonathan como para tranquilizarlo, susurrando con agitación: ¿De verdad vas a dejar que arruiné nuestra fiesta? Tienes que hacer algo ahora mismo. Jonathan curvó la comisura de su boca en una sonrisa forzada. Su voz era escalofriantemente aguda, pero delataba su inestabilidad. No te preocupes, Emily. Veamos cuánto tiempo puede mantener esa fachada de calma. Dicho esto, Jonathan se dirigió hacia Ava, rebosante de falsa confianza. Sus ricos compinches, siempre deseosos de unirse a sus crueldades, lo flanqueaban como hienas, rodeando a sus presas. Ava, ese vestido es hermoso. Jonathan se burló, alargando las palabras para mayor burla. Nunca imaginé que alguien que gana tu sueldo pudiera permitirse semejante lujo. Sus amigos estallaron en carcajadas. Michael Hayes, un imponente administrador de fondos de inversión de mediana edad, intervino. ¿Crees que gastó todos los ahorros de su vida en ese vestido? Ahora eso es dedicación. Sus ojos crueles se fijaron en Ava, esperando que ella se derrumbara bajo sus burlas. Pero para su sorpresa, ella no se inmutó. Ava se giró lentamente y sostuvo la mirada de Jonathan con una calma aterradora. Una sutil sonrisa cómplice se dibujaba en sus labios. Gracias, Jonathan, y a todos por vuestra preocupación. Pero verás, el verdadero valor de un vestido no se mide por su precio, sino por la historia que transmite. Y créeme, este vestido tiene una historia que ni siquiera podrías imaginar. Jonathan se puso rígido ante su respuesta. Nunca había visto a Ava tan serena, especialmente frente a una multitud tan poderosa. Su gélida confianza se sentía como una mano invisible apretando su corazón. Martha Sullivan, distinguida propietaria de una importante cadena hotelera de California, dio un paso adelante con tono sarcástico, intentando recuperar el control. «Ay, querida Ava, hablas como si vivieras en nuestro mundo. ¿Qué podrías saber del lujo o de las grandes historias de la alta sociedad?» Ava enfrentó a Martha con una postura firme, con sus ojos afilados como una espada. «Oh, lo entiendo bien, señora Sullivan. A veces, quienes creen saberlo todo son los que no saben nada de las mismas personas que tienen frente a ellos, como Jonathan Bennett». Las palabras de Ava golpearon el orgullo de Jonathan como un puñetazo. Se obligó a responder, con la voz temblorosa por una rabia apenas disimulada. «¿Qué insinúas, Ava?» Ella ladeó ligeramente la cabeza. Su misteriosa sonrisa hizo palpitar los corazones con una mezcla de curiosidad y temor. «No insinúo nada, Jonathan. Simplemente digo la verdad, una verdad que creo que conoces demasiado bien». El silencio se apoderó de él al instante. La risa anterior se desvaneció, reemplazada por un silencio sofocante. Los invitados murmuraban entre sí, desconcertados de que una mujer a la que habían descartado como insignificante pudiera permanecer tan serena. Al otro lado de la sala, el rostro de Emily palideció al ver a su esposo desmoronarse. Por primera vez, vio a Jonathan perder el control, un hombre conocido por su poder gélido. Se acercó a él y lo agarró del brazo. Y susurrando con voz temblorosa: «Jonathan, ¿estás bien? Pienso que deberíamos terminar con esto antes de que llegue demasiado lejos». Jonathan le quitó la mano de encima. Su tono era brusco pero estaba teñido de pánico oculto. «Ella solo está tratando de intimidarnos. No hay forma de que Ava tenga algo contra nosotros». Mientras hablaba, una inquietante revelación lo invadió. El peligroso juego que había puesto en marcha estaba escapando a su control. Al otro lado del resplandeciente pasillo, Ava permanecía orgullosa y serena, sus ojos brillaban bajo las luces de cristal, albergando un secreto lo suficientemente potente como para destruir el mundo que él había construido meticulosamente. Lo que había comenzado como una burla maliciosa de Jonathan y su círculo ahora estaba provocando un pánico que ninguno de ellos podía explicar. En medio de las miradas sorprendidas y curiosas de la multitud, Ava Colman levantó su copa de vino a sus labios y tomó un sorbo medido. Ella sabía que este era el juego de Jonathan,
pero sería ella quien lo terminaría. Y todos aquí, aquellos que se habían reído y la habían menospreciado, pronto se darían cuenta de que habían descubierto un secreto lo suficientemente poderoso como para sacudir su pequeño mundo hasta sus cimientos. En medio del sofocante silencio que había caído sobre la habitación, Ava dejó lentamente su copa de vino sobre la mesa, con la mirada todavía fija en Jonathan. Su expresión era tranquila, pero debajo de esa serenidad había un poder que solo profundizaba su inquietud. Jonathan se obligó a conservar la mínima compostura que le quedaba, pero en el fondo de su mente, una pequeña e insistente voz le recordó que su peor temor se estaba haciendo realidad. Un murmullo de chismes empezó a extenderse entre los invitados como olas inquietas. La curiosidad y la confusión se reflejaban en sus rostros mientras intentaban dar sentido a la misteriosa compostura de Ava. Algunas miradas se dirigieron hacia Jonathan como si estuvieran esperando que ofreciera una explicación, pero él se mantuvo firme, incluso mientras la agitación se agitaba bajo su fachada. Ava respiró profundamente, con el rostro serio y decidido, y caminó hacia el centro de la habitación. Las luces de cristal proyectaban rayos brillantes a su alrededor, volviendo el momento casi surrealista. Damas y caballeros, la voz de Ava resonó, clara y lo suficientemente autoritaria como para silenciar a todo el salón. Creo que es hora de que sepas la verdad que Jonathan Bennett te ha ocultado durante los últimos 20 años. Jonathan dio un paso al frente involuntariamente, con la voz temblorosa de miedo e ira. Ava, no digas tonterías. ¿Qué intentas hacer? Ava lo miró con una calma inquebrantable, con una mirada fría y firme como el acero. Este juego, Jonathan, lo empezaste tú, pero esta noche seré yo quien lo termine. Los invitados contuvieron la respiración, con los ojos fijos en Ava y los corazones latiendo con fuerza de anticipación. Emily, pálida como un fantasma junto a Jonathan, apretó las manos como si buscara terreno sólido. Ava levantó la mano y sacó de su dedo el anillo hereditario, la exquisita joya que había guardado durante tantos años. Ella la sostuvo en alto, la gema azul profunda brillaba como un faro, y los invitados quedaron boquiabiertos con asombro. ¿Recuerdas este anillo, verdad, Jonathan? Ava preguntó, con un tono firme pero apremiante. La reliquia de la familia Bennett, el último regalo que me hizo mi padre, Edward Bennett, antes de fallecer. La sala estalló en susurros de sorpresa. La ola de asombro se extendió de huésped en huésped como un tsunami imparable. El rostro de Jonathan perdió el color. Su respiración se volvió superficial bajo el escrutinio de 100 ojos interrogativos. No escuches sus mentiras. Es un fraude. Jonathan gritó, intentando recuperar el control, pero el temblor en su voz delataba su terror. Sin inmutarse, Ava siguió adelante. Cada palabra era un golpe preciso a su fachada cuidadosamente construida. Mi nombre es Ava Colman Bennett, media hermana de Jonathan Bennett, aquí mismo frente a ustedes. Jonathan borró todo rastro de mí, de mi madre y de mi infancia en esta misma casa. Pero este anillo es una prueba innegable de que la sangre Bennett corre por mis venas. Su declaración explotó como una bomba, provocando un caos absoluto en la sala. Los que se habían burlado de ella momentos antes ahora la miraban con una mezcla de horror y asombro. Emily se tambaleó y su mano temblaba mientras buscaba una silla cercana. Ella miró a su marido con ojos llenos de dudas y reproches. Jonathan se sintió arrojado a las profundidades de la desesperación y el pánico se apoderó de él mientras miraba el anillo en la mano de Ava. Él intentó negarlo con la voz quebrada. ¿Te atreves a traer una baratija falsa para calumniarme? ¿No tienes ninguna prueba más allá de esa bagatela sin valor? Ava ofreció una leve sonrisa cómplice y se acercó a Jonathan, mirándolo fijamente en un escalofriante acto de certeza. Jonathan, ¿sabes si este anillo es real o no? ¿Sabes si estoy diciendo la verdad? He esperado mucho tiempo la oportunidad de hablar sobre todo lo que has hecho. Y esta noche ya no me quedaré callado. Jonathan se tambaleó hacia atrás, con la mente dando vueltas. Su peor pesadilla se había hecho realidad.
Los invitados que escudriñaban las escaleras se sentían como cuchillas invisibles que cortaban su orgullo y su honor. Se volvió hacia Emily, su compañera durante tantos años, solo para verla mirarlo como si fuera un extraño que nunca había conocido. «Jonathan», susurró Emily, con la voz entrecortada por el dolor y la decepción. Ava permaneció de pie bajo los focos, con su mirada recorriendo a la multitud atónita. «Recuerde este momento», declaró. «Recuerda que los secretos enterrados bajo una superficie brillante siempre encontrarán su camino de regreso a la luz. Esta noche, no he venido solo a reclamar mi propia dignidad, sino a exponer toda la verdad sobre el hombre que nos engañó a todos, Jonathan Bennett». Jonathan se quedó paralizado, completamente perdido. Los 20 años de mentiras que había enterrado estallaban a su alrededor, empujándolo al borde del colapso. Y Ava Colman Bennett sabía con absoluta certeza que su batalla apenas había comenzado. El aire en la habitación era denso y helado, casi sofocante. Jonathan Bennett se quedó paralizado, con los ojos abiertos por el pánico, como si estuviera atrapado en una pesadilla ineludible. Las miradas acusadoras y sospechosas de la multitud lo penetraban con más intensidad a cada segundo que pasaba, haciéndole sentir como si se hundiera en el mismo abismo que él mismo había creado. Ava recorrió con la mirada la habitación, sintiendo que la tensión llegaba a su punto máximo. De su elegante bolso sacó una pequeña grabadora de audio. Sus ojos eran fríos y decididos mientras miraba a Jonathan. «Si crees que solo traje este anillo para demostrar mi linaje, te equivocas, Jonathan. Me ha llevado 20 años prepararlo todo para este momento». Jonathan abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Ava presionó tranquilamente el botón de grabación. Inmediatamente, una voz familiar resonó a través del altavoz. «Cada palabra es una daga en el corazón de todos los presentes». La propia voz fría y sin emociones de Jonathan resonó. «Doctor Carter, debe indicar que la causa de la muerte de mi padre fue un ataque cardíaco. Si te atreves a mencionar los niveles de arsénico en su sangre, te prometo que lo perderás todo. No me pongas a prueba». La sala estalló en jadeos y murmullos horrorizados. Jonathan se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe mortal, con el rostro pálido y las piernas temblorosas. Emily se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos por la sorpresa, mirando fijamente al hombre en quien había confiado sin cuestionarlo. Los compinches ricos de Jonathan se retiraron rápidamente, como si la mera proximidad a él amenazara con mancharlos con su terrible crimen. Jonathan lo hizo croar. «Eso es falso. Ava, me estás incriminando». Pero la expresión de Ava permaneció gélida y tranquila. Su voz sonó clara y fuerte. «Jonathan, sabía que dirías eso. Por eso traje un testigo al que has amenazado durante años». En ese momento, las grandes puertas se abrieron y entró el doctor Thomas Carter, el médico de la familia Bennett durante décadas. Demacrado y de cabello plateado, su rostro surcado soportaba el peso de una culpa reprimida durante mucho tiempo. Caminó con firmeza hacia el centro de la habitación. El doctor Carter miró a Jonathan con tristeza y reproche, su voz temblorosa pero inequívocamente honesta. «Guardé este secreto durante 20 años, no porque quisiera, sino porque Jonathan amenazó con destruir mi carrera y mi familia si decía la verdad». Jonathan meneó la cabeza con desesperación, como negando la cruel realidad que se estaba desarrollando. Pero las siguientes palabras del doctor Carter fueron como un golpe final y devastador. «Edward Bennett, padre de Ava y Jonathan, no murió de un ataque cardíaco como informamos. Fue envenenado lentamente con arsénico. Veneno que encontré en su sangre. Jonathan me obligó a falsificar el certificado de defunción para ocultar esta atrocidad». Emily dejó escapar un grito horrible y se desplomó en la silla más cercana. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su marido con una mezcla de furia y angustia. Jonathan, ahora una sombra rota del hombre orgulloso que una vez gobernó la élite, murmuró incoherentemente: «No, nunca quise decirlo. Se me fue de las manos. Solo quería que,
interrumpió Ava con una voz fría como el acero. Dinero, poder para conseguirlo. Asesinaste a tu propio padre, nos hundiste a mi madre y a mí en la indigencia, y luego nos viste sufrir durante décadas. Jonathan perdió la mirada. Los invitados retrocedieron como si estuviera maldito, evitándolo como a la peste. Buscó desesperadamente un aliado, pero solo encontró miradas de disgusto y desprecio. Ava dio un paso al frente. Sus palabras, un susurro agudo, estaban dirigidas solo a él. Jonathan, tu crimen ha quedado al descubierto. Las mentiras sobre las que construiste tu vida se han derrumbado. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos. Jonathan intentó estabilizarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la silla más cercana, con la mirada vacía, la desesperación grabada en cada línea de su rostro. De pie ante el público atónito, Ava se dirigió a ellos con autoridad inquebrantable. Esta noche han presenciado una terrible verdad enterrada por 2 décadas. Jonathan Bennett responderá por sus crímenes, y yo, Ava Colman Bennett, me aseguraré de que se haga justicia. La sala quedó en un silencio sepulcral, todas las miradas fijas en Ava. Ya no era una humilde limpiadora, sino un símbolo de verdad, resiliencia y valentía. La mujer que, sin ayuda de nadie, había expuesto el secreto más oscuro de la historia de la familia Bennett. El aire en la habitación se sentía denso y gélido, casi sofocante. Jonathan Bennett se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por el terror, como si hubiera quedado atrapado en una pesadilla de la que no pudiera escapar. Las escaleras acusadoras e incrédulas de la multitud lo atravesaban cada vez con más intensidad, arrastrándolo al oscuro fango que él mismo había creado. Ava hizo una pausa y respiró lenta y firmemente. El dolor y una férrea determinación brillaban en sus ojos. Sabía que para que se hiciera justicia, tenía que desahogar los 20 años de sufrimiento que llevaba dentro. Observó a los invitados, antes dispuestos a burlarse de ella, y vio que la conmoción y el horror reemplazaban su anterior desprecio. Entonces habló, con la voz más suave, pero cargado de una fuerza terrible. Cuando murió mi padre, Jonathan no solo lo envenenó con arsénico. Lo que hizo después fue mucho más cruel. Jonathan tembló, abrió la boca para protestar, pero la mirada firme de Ava lo silenció. Se apoderó de cada centavo de la herencia que mi padre nos dejó a mi madre y a mí. Jonathan Bennett falsificó la documentación, nos despojó de nuestros derechos legales y convirtió todo lo que era nuestro en suyo. Emily, aún conmocionada por las revelaciones anteriores, se llevó una mano al pecho, con lágrimas en los ojos mientras buscaba la negación en el rostro de su esposo. Pero Jonathan permaneció allí sentado, con los ojos hundidos y derrotado, incapaz siquiera de protestar. Ava volvió la mirada hacia Emily, con un tono más amable, pero impregnado de una profunda tristeza. Emily, ¿sabes por qué me convertí en la criada de la casa donde crecí? Porque Jonathan nos obligó a mi madre y a mí a la indigencia absoluta. Caímos tan bajo que tuvimos que rogar por un trabajo de limpieza en la misma mansión que construyó mi padre. Nuestra casa se convirtió en un infierno que soporté todos los días. Exclamaciones de asombro recorrieron a los invitados. Miraron a Ava con compasión y asombro, mientras que su disgusto y furia, dirigidos directamente contra Jonathan, se hicieron más palpables. Martha Sullivan, quien se había burlado de Ava momentos antes, retrocedió silenciosamente entre la multitud, pálida de incredulidad. Cynthia Evans, quien se había burlado del vestido de Ava, palideció, como si hubiera recibido un golpe moral. Ava insistió, con la voz entrecortada por la emoción, pero firme. Todos los días fregaba estos pisos. Me enfrentaba al recuerdo de mi padre y a los recuerdos de la felicidad que Jonathan destruyó cruelmente. Me hizo trabajar en la casa de mi propio padre para deleitarme con su victoria retorcida y su poder absoluto. Jonathan luchó por ponerse de pie, con el rostro pálido, la desesperación se filtraba en su voz. No, no es eso. Nunca quise hacerlo. Nunca quise hacerlo.
Los ojos de Ava brillaron con desprecio, sus palabras afiladas como cuchillos. Obligaste a mi madre a trabajar como esclava hasta su último aliento solo para que pudiera seguir estudiando. Ella murió de enfermedad y desesperación sin siquiera dinero suficiente para sus medicinas. Todo por tu culpa, Jonathan. Un silencio atónito invadió la sala, roto solo por susurros de indignación y traición. La atmósfera se volvió tan pesada por la repulsión que se sentía como un peso físico oprimiendo a todos los presentes. Nadie podía creer que el hombre refinado y poderoso que una vez admiraron pudiera ser tan monstruoso. Emily se desplomó en su silla, sollozando desconsoladamente. La confianza que había depositado en Jonathan se hizo añicos como un cristal frágil. A su alrededor, antiguos amigos y aliados retrocedieron como si el propio Jonathan fuera un contagio que no podían arriesgarse a contraer. Ava dio un paso al frente de nuevo, con voz baja pero autoritaria. Jonathan, te has pasado la vida pisoteando a otros para llegar a la cima. Pero la verdadera fuerza no proviene de la crueldad y el poder. Proviene del coraje y la justicia, algo que perdiste hace mucho tiempo. Jonathan abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Miró a su alrededor, dándose cuenta por fin de que todas las miradas en la sala se habían apartado de él. Ava se giró para encarar a los invitados reunidos, con un tono suave pero resuelto. Quiero que todos los presentes esta noche comprendan que tras la riqueza y el poder se esconden horrores inimaginables, y que la justicia nunca es demasiado tarde, incluso cuando tarda 20 años en cumplirse. Sus palabras resonaron en el gran salón, una poderosa advertencia que resonó en cada corazón. A partir de ese momento, ninguno de los invitados volvería a mirar a Jonathan Bennett de la misma manera. A sus ojos, ya no era el elegante titán que habían admirado, sino un criminal expuesto a la luz de la verdad. La atmósfera en el gran salón parecía congelarse bajo el peso de la declaración de A.A. Jonathan Bennett permaneció inmóvil, como si todo en su interior se hubiera derrumbado. Los invitados a su alrededor mantenían la distancia, con los ojos llenos de asco y miedo, empujándolo a un aislamiento y una desesperación absolutos. Pero Ava sabía que esto no era suficiente. La verdadera justicia requería más que una acusación. Necesitaba pruebas irrefutables. Y ahora, ante toda la alta sociedad de Beverly Hills, daría el paso decisivo final del plan que había pasado 2 décadas preparando. Ava asintió levemente hacia las puertas principales. Se abrieron. Se abrió para revelar 2 figuras que todos los invitados reconocieron. La reconocida periodista de investigación Sarah Micheli, perspicaz e intrépida, y el célebre abogado Alex Turner, famoso por su integridad y su historial procesando a figuras poderosas. Sarah Micheli entró con paso decidido, su cabello castaño corto y su mirada acerada impusieron respeto inmediato. Alex Turner la siguió, agarrando un grueso expediente. Juntos se sentaron junto a Ava en el centro de la sala, frente a Jonathan. Jonathan se puso de pie de un salto, alarmado, con la voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Sarah no le dijo nada. Lo observó con frialdad y luego se volvió hacia Ava, aceptando un pequeño control remoto. Su voz sonó clara y autoritaria. Damas y caballeros, a petición de Ava Colman Bennett, el abogado Alex Turner y yo estamos aquí hoy para presentar la evidencia definitiva y completa de los graves delitos financieros que Jonathan Bennett ha cometido en los últimos 20 años. Sarah presionó un botón. La gran pantalla detrás de ellos se iluminó, mostrando documentos e imágenes que dejaron atónitos a los presentes. Aparecieron registros bancarios claros, que mostraban que Jonathan desvió millones de dólares del fondo benéfico de Bennett y de la empresa. Cuentas a sus arcas personales. Su voz continuó, cada palabra tan precisa como una acusación legal. Estos son extractos bancarios que prueban que Jonathan Bennett transfirió en secreto más de 20 millones de dólares del fondo benéfico Bennett a sus cuentas personales. Estas transacciones fueron enmascaradas por falsos desvíos benéficos que nunca existieron. Los invitados palidecieron, incrédulos. Emily tembló,
Sus lágrimas fluyeron profusamente al darse cuenta de que su esposo, antaño irreprochable, era un criminal despiadado y mentiroso. Jonathan tartamudeó, con la mirada desorbitada, abalanzándose hacia Sara como si quisiera agarrar el control remoto. «Detén esto. Es una calumnia. Te lo estás inventando todo». Alex Turner dio un paso adelante, bloqueándolo. Su voz era firme e inflexible. «Señor Bennet, le recomiendo encarecidamente que no actúe precipitadamente. Todas estas pruebas son legales y han sido completamente verificadas por los reguladores financieros y las fuerzas del orden federales». Jonathan se tambaleó hacia atrás, con las piernas temblorosas. Sara adelantó la presentación, reproduciendo audio adicional. La propia voz tranquila y escalofriante de Jonathan, negociando sobornos para silenciar a los funcionarios y encubrir malversación de fondos y evasión fiscal. Si quieren callarse, que les paguen. No dejen que esto se filtre o lo perderé todo. Los invitados retrocedieron horrorizados. Quienes una vez apoyaron a Jonathan agacharon la cabeza, avergonzados de mirarse a los ojos. Cynthia Evans y Martha Sullivan, las mujeres que habían ridiculizado a Ava, ahora se miraban con temblorosa incredulidad. Sara concluyó su presentación con solemne resolución. Todas estas pruebas han sido remitidas a las autoridades competentes. Jonathan Bennet enfrentará múltiples cargos criminales, incluyendo malversación de fondos benéficos, soborno, fraude fiscal y obstrucción a la justicia. Ava dio un paso al frente, con voz suave pero firme. Jonathan, te pasaste la vida escondiéndote tras mentiras y crímenes, creyendo que el poder y el dinero podrían protegerte. Pero te equivocaste. La verdad siempre sale a la luz, no importa cuán profundamente esté enterrada. Los ojos de Jonathan se llenaron de lágrimas, con la voz entrecortada. Ava, por favor, perdóname. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. La mirada de Ava se endureció, sus ojos, ardiendo con el fuego de la justicia. Jonathan, no mereces mi perdón ni el de nadie. Todo lo que sucedió hoy es resultado de tus propias decisiones, y nunca permitiré que la justicia vuelva a caer en el olvido. Jonathan se desplomó en el suelo, completamente derrotado. Los invitados lo miraron con desprecio y profunda decepción. En ese momento, la carrera, el honor y el poder de Jonathan Bennet se evaporaron. El golpe final de Ava había aterrizado, y toda la verdad finalmente había quedado al descubierto. La firme declaración de Aa sonó como un golpe mortal, apagando la última chispa de esperanza en la mente de Jonathan. En ese momento, perdió completamente el control, sus ojos inyectados en sangre recorrieron la habitación como un animal herido, desesperado por escapar de la trampa que él mismo había tendido. «Ava». La voz de Jonathan tembló, débil y desesperada, despojada de toda autoridad y poder. Por favor. Sé que me equivoqué. Tienes todo lo que siempre quisiste». Ava sostuvo su mirada con una mirada fría y triste hacia el hombre destrozado al que una vez había llamado hermano. «Todo lo que quería, Jonathan, todo lo que siempre quise fue justicia. La justicia que le robaste a mi madre y a mí. Y hoy la justicia no se negará por tu tardío ruego». Jonathan se giró hacia Emily, con los ojos rogando por el último apoyo de la esposa con la que había compartido tantos años. Pero todo lo que encontró fue su mirada dolorida y furiosa, sus ojos llenos de lágrimas y odio. Ella habló con voz temblorosa y angustiada. «Jonathan, pasé mi vida confiando y apoyándote, y ahora descubro que he vivido junto a un asesino y un monstruo. Has convertido mi vida y la de nuestros hijos en una monstruosa mentira». Se abalanzó sobre ella, agarrándole la mano y con la voz entrecortada por la desesperación. «Emily, por favor trata de entender. Nunca quise que nada de esto sucediera. Solo quería proteger a nuestra familia». Emily apartó la mano de un tirón como si fuera algo inmundo. Ella dio un paso atrás, con lágrimas corriendo por su rostro angustiado y un tono decidido y firme. «No tienes derecho a hablar de familia, Jonathan.
Destruiste todo lo que alguna vez tuvimos. Y ahora mismo, estoy llamando a la policía. Debes pagar por los crímenes que has cometido. Las palabras de Emily sonaron como la campana final que puso fin a las últimas esperanzas de Jonathan. Se quedó congelado, suplicando con la mirada, pero todos los invitados ricos que una vez lo adularon ahora le dieron la espalda, con el rostro frío por el desprecio. La tensión aumentó cuando las sirenas de la policía sonaron afuera. Un escuadrón de oficiales irrumpió en la sala, liderado por el jefe Samuel Hughes, famoso por investigar los crímenes más sensacionales de Beverly Hills. Jonathan Bennett. El jefe Hughes anunció con voz firme y clara: «Está usted arrestado por el presunto asesinato de su padre, Edward Bennett. Malversación de fondos caritativos, soborno y fraude fiscal. Usted tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante el tribunal». Presa del pánico, Jonathan se resistió, pero los oficiales lo sometieron rápidamente. Los invitados murmuraron y se alejaron apresuradamente, ansiosos de distanciarse del espectáculo criminal que se desarrollaba ante ellos. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe otra vez y un enjambre de periodistas entró en tropel. Las cámaras y los micrófonos avanzaron. Los flashes destellaban sin cesar, capturando el rostro desesperado y derrotado de Jonathan. Una vez un icono de poder y riqueza, ahora reducido a una figura lastimosa bajo custodia policial. Señor Bennett, ¿tiene algún comentario sobre estas acusaciones de parricidio y fraude financiero? Un reportero gritó. Jonathan intentó ocultar su rostro. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. Los periodistas lo presionaron con preguntas mientras transmitían en vivo la caótica escena. Los invitados se marcharon apresuradamente, sin querer que sus nombres se vincularan al mayor escándalo de la alta sociedad de Beverly Hills. Emily estaba temblando en un rincón, con el dolor grabado en su rostro. Aún así, mantuvo la cabeza en alto y miró a Jonathan una última vez. «Espero que pases el resto de tu vida reflexionando sobre lo que has hecho, Jonathan». Ava permaneció de pie con calma mientras Jonathan era llevado en total humillación. Sus pasos vacilaron, sus fuerzas se agotaron, mientras las cámaras y los micrófonos lo asediaban, obligándolo a afrontar la verdad más dura de su vida. Cuando las grandes puertas finalmente se cerraron detrás de él, Ava sintió una extraña ligereza en el pecho. Ella sabía que había cumplido la promesa que le había hecho a su madre y había conseguido justicia para su padre. Y lo más importante, había roto para siempre la red de mentiras que Jonathan usaba para manipular a todos. De pie, sola en el enorme salón, Ava se dio cuenta de algo profundo. Jonathan había perdido mucho más que la libertad o el dinero. Había perdido todo lo que tenía verdadero valor: el honor, el amor y el respeto de sus seres más queridos. Ese era el precio que pagaría por su avaricia, crueldad y terribles decisiones. Ava se volvió hacia los invitados restantes, con voz tranquila pero poderosa. «Recuerda este momento. La verdad, por más profundamente enterrada que esté, siempre prevalecerá. Y cualquiera que elija vivir en mentiras e injusticias, un día enfrentará su propia caída, tal como le ocurrió a Jonathan Bennett esta noche». Un silencio cayó sobre el gran salón, un testimonio solemne del poder innegable de la verdad y la justicia. Cuando las grandes puertas se cerraron detrás de Jonathan, todo el salón cayó en un profundo silencio. Los ojos de Ava siguieron su figura mientras se alejaba, y en su pecho sintió una extraña calma, atenuada por un peso de tristeza. En ese momento, comprendió que la victoria que acababa de obtener no era motivo de celebración, sino simplemente la restauración de la justicia al lugar que le correspondía, un lugar que Jonathan había ocupado durante demasiado tiempo. En los días siguientes, el caso de Jonathan Bennett dominó los titulares y los noticieros nacionales. El proceso se desarrolló con rapidez, pero estuvo plagado de tensión. Cada pieza de evidencia fue revelada, impactando al público con la profundidad de la crueldad, astucia y codicia despiadada de Jonathan. En el estrado de los testigos,
Su fachada otrora arrogante se desvaneció. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, completamente destrozado por el juicio de la ley y de su propia conciencia. Después de feroces deliberaciones, el veredicto se emitió bajo la atenta mirada de millones de estadounidenses. Jonathan Bennett fue condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, fraude financiero a gran escala, soborno y corrupción. El gobierno confiscó todos sus bienes ilícitos para compensar a sus víctimas, en particular a Ava Coleman Bennett, quien había soportado las mayores pérdidas y sufrido las heridas más profundas durante las últimas 2 décadas. Mientras el juez pronunciaba sentencia, Jonathan permaneció inmóvil en la silla del acusado, con la cabeza inclinada y los hombros temblando de impotencia. Este fue el ajuste de cuentas final por el camino que había elegido, un camino pavimentado con codicia, engaño y violencia, que ahora terminaba en la pérdida de todo lo que alguna vez consideró querido. Después de esto, Emily Bennett solicitó el divorcio y trasladó a sus hijos lejos de Beverly Hills. Juró no volver a pronunciar nunca más el nombre Bennett, que se había convertido para ella en un símbolo de traición y dolor. Por su parte, Ava recibió innumerables solicitudes de entrevistas de importantes medios de comunicación. Pero en lugar de celebrar una conferencia de prensa triunfal, optó por una pequeña reunión en la oficina de abogados de Alex Turner, su fiel aliado en la búsqueda de justicia. Ante los lentes de las cámaras, Ava apareció vestida con sencillez pero radiantemente serena. Su voz sonó clara y cada palabra resonó en los corazones de sus oyentes. Quiero que todos entiendan una cosa. Mi motivo nunca fue la venganza. El sufrimiento que mi madre y yo padecimos no se puede curar infligiéndole el mismo dolor a otra persona. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con tranquila convicción. Lo que siempre he buscado es la justicia. Durante 20 años, Jonathan Bennett creyó que el poder y el dinero podían protegerlo de rendir cuentas. Hoy, él y todos nosotros aprendimos una lección vital. Nadie está por encima de la verdad. Los periodistas escucharon en respetuoso silencio, cautivados por la sinceridad y la fuerza de sus palabras. Sarah Micheli, la periodista que ayudó a exponer la verdad, ofreció un gesto de admiración. Alex Turner permaneció orgulloso a su lado, siendo testigo del valiente cumplimiento de la misión por parte de la mujer. Ava continuó, su tono ahora más suave, pero rebosante de compasión y sabiduría. Espero que mi historia sirva de recordatorio para todos nosotros. La justicia puede llegar tarde, pero siempre llega, incluso cuando está enterrada bajo capas de mentiras. Jonathan Bennett no es el único en nuestra sociedad que abusa del poder. Pero su caída es una prueba de que nadie escapa a las consecuencias de sus actos. Ella miró directamente a la cámara y su voz era suave pero decidida. Lo que busco ahora es reconstruir lo que se perdió, ayudar a quienes todavía sufren injusticias y demostrar que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la búsqueda inquebrantable de la justicia. La entrevista finalizó en medio del respeto unánime de todos los presentes. El mensaje humano y profundo de Ava se difundió rápidamente, elevándola a un poderoso símbolo de resiliencia y dignidad. En todo el país, la gente expresó una profunda admiración por la mujer que alguna vez fue subestimada y que se levantó únicamente gracias al poder de la verdad. Esa noche, sola en su tranquila habitación, Ava miró una fotografía de sus padres en el escritorio. Una suave sonrisa cruzó sus labios mientras estaba segura de que por fin podrían descansar en paz. Sus vidas y sus sufrimientos ya no serían olvidados ni en vano. Y cuando el anochecer se instaló afuera de su ventana, Ava prometió que su lucha por la justicia apenas comenzaba. Ella continuaría viviendo y actuando con valentía, compasión y honor, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la conciencia pueden guiarnos de regreso a donde pertenecemos. En los meses que siguieron a ese tumultuoso juicio, Ava se negó a descansar o consolarse con su victoria. En lugar de eso, inmediatamente se embarcó en un nuevo viaje, decidida a reconstruir la corporación Bennett de las cenizas que Jonathan había dejado atrás. Cuando Ava entró por primera vez en la antigua oficina de Jonathan en la sede de la empresa,
La habitación donde una vez tomó esas decisiones despiadadas y ambiciosas, sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente extraño. Esas 4 paredes habían sido testigos de innumerables conspiraciones, ambiciones desenfrenadas y mentiras. Ahora serían testigos de un renacimiento, basado en valores fundamentales completamente diferentes. Ava convocó una reunión con el equipo de liderazgo superior, una mezcla de ejecutivos de Bennett con larga trayectoria y recién llegados entusiastas y nuevos. En esa reunión, su voz sonó serena pero autoritaria al declarar: a partir de hoy, la corporación Bennett ya no tolerará la avaricia ni el poder ciego. Nos reconstruiremos desde cero, y esta vez nuestro crecimiento se basará en la transparencia, la compasión y la responsabilidad social. El equipo directivo escuchó con profundo respeto, sabiendo que ella había luchado incansablemente por la verdad y por todos los escépticos que aún persistían. Ava no ofreció amenazas, sino un nuevo estilo de liderazgo, uno que fuera al mismo tiempo compasivo y decisivo. Inmediatamente lanzó una transformación radical nunca vista en la historia de Bennett. Se implementaron salarios justos y mejores beneficios en todos los ámbitos, y la cultura tóxica del pasado fue reemplazada por una cultura de apoyo y respeto. Ava pasaba horas cada día escuchando las preocupaciones y aspiraciones de los empleados, fomentando una atmósfera de confianza y unidad. Pero no se detuvo allí. Ella creó importantes fondos de becas para los hijos de los trabajadores, asegurándose de que ningún niño sufriera la misma privación e injusticia que ella padeció una vez. Estableció programas de ayuda comunitaria, financiando empresas emergentes e iniciativas lideradas por los más vulnerables de la sociedad, gente que Jonathan había ignorado o marginado activamente durante mucho tiempo. Cada una de las decisiones de Ava estaba guiada por la ética, algo que Jonathan nunca había valorado. Ella creía que una empresa verdaderamente grande y sostenible debe construirse sobre la equidad, la empatía y la responsabilidad social. En solo 6 meses, estas políticas produjeron resultados que superaron todas las expectativas. La corporación Bennett no solo se recuperó de su catastrófico escándalo, sino que también logró ganancias récord, superando los días en que Jonathan estaba al mando. Aún más notable es que este éxito financiero no fue resultado de la explotación ni la opresión, sino del espíritu de colaboración y confianza que Ava había inspirado. Los medios de comunicación elogiaron a Bennett como un modelo de renovación corporativa. Las revistas de negocios colocaron a Ava Colman Bennett en sus portadas, llamándola el símbolo de una nueva generación de líderes, aquellos que ponen la justicia por encima del beneficio personal. En una ceremonia de celebración de los logros de la empresa, Ava subió al escenario frente a los empleados y socios que la habían apoyado durante los momentos difíciles. Sus ojos mostraban orgullo y esperanza mientras se dirigía a la multitud. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por creer en nuestro viaje. El éxito de hoy no es solo mío. Es una prueba del poder de la unidad, la compasión y la responsabilidad compartida. Entre el público, cientos de rostros la miraban con admiración y una confianza inquebrantable. Después de años pasados a la sombra de la codicia y el poder, encontraron la luz en el liderazgo de Ava. También quiero recordarles, continuó con voz sincera, que los valores éticos no son opcionales. Son una responsabilidad que cada uno de nosotros debe llevar. Hemos demostrado que una empresa puede tener éxito sin sacrificar la conciencia ni la integridad. Los aplausos resonaron en la sala, rebosantes de orgullo y emoción. Ya nadie en esa habitación recordaba a Jonathan con miedo o desdén. Recordaron que Ava les había dado un futuro en el que valía la pena creer. Al mirar a su equipo, Ava sintió como si pudiera ver a sus padres en cada empleado. Los ojos de personas que durante mucho tiempo sufrieron injusticias ahora vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad. Ella sonrió suavemente, sabiendo que esta era una verdadera victoria. No es la caída de un enemigo, sino la restauración de la justicia, la compasión y la dignidad. A partir de las ruinas que Jonathan dejó atrás, Ava forjó un nuevo legado, basado en la resiliencia, el honor y la empatía.
Ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Delante de ella se encontraba la luz eterna de la justicia, la humanidad y la verdad. En los meses posteriores a esa inolvidable victoria en el juicio, Ava no se permitió un momento de descanso ni de autocomplacencia. En lugar de eso, inmediatamente se embarcó en una nueva misión: reconstruir la corporación Bennett a partir de las ruinas que Jonathan había dejado atrás. Cuando Ava entró por primera vez en la antigua oficina de Jonathan en la sede central, la habitación donde una vez tomó sus decisiones despiadadas y ambiciosas, sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente extraño. Esas 4 paredes habían sido testigos de intrigas, ambición desenfrenada y mentiras. Ahora serían testigos de un renacimiento arraigado en valores fundamentales completamente diferentes. Convocó una reunión con el equipo de liderazgo superior, algunos veteranos que habían servido bajo el mando de Jonathan y algunos recién llegados apasionados. Con calma y autoridad, anunció: a partir de hoy, Bennett Corporation ya no tolerará la avaricia ni el poder ciego. Nos reconstruiremos desde cero. Esta vez, guiados por la transparencia, la compasión y la responsabilidad social. Su equipo escuchó con profundo respeto, consciente de la incansable lucha que había librado por la verdad. Para los escépticos persistentes, Ava no ofrecía amenazas, sino un nuevo estilo de liderazgo, protector pero decisivo. Ella lanzó reformas sin precedentes. Se implementaron salarios justos y beneficios mejorados en toda la empresa, y la antigua cultura tóxica fue reemplazada por una de apoyo y respeto. Ava pasaba horas cada día escuchando las preocupaciones e ideas de los empleados, creando una atmósfera de confianza y unidad. Más allá de la oficina, estableció importantes fondos de becas para los hijos de los trabajadores para que ningún niño tuviera que sufrir las privaciones que ella una vez enfrentó. También creó programas de apoyo comunitario, financió empresas emergentes e iniciativas para los más vulnerables de la sociedad, personas que Jonathan había ignorado o marginado activamente durante mucho tiempo. Cada decisión que ella tomaba estaba guiada por la ética, algo que Jonathan nunca valoró. Ava creía que una empresa verdaderamente grande y sostenible debe construirse sobre la equidad, la empatía y la responsabilidad social. En solo 6 meses, estas políticas produjeron resultados que superaron con creces las expectativas de todos. Bennett Corporation no solo se recuperó de su escándalo, sino que logró ganancias récord, superando incluso su pico bajo la dirección de Jonathan. Sorprendentemente, el éxito no se debió a la explotación ni a la presión, sino al espíritu de colaboración y confianza que inspiró Ava. Los medios de comunicación elogiaron a Bennett como un modelo de renovación corporativa. Las revistas de negocios colocaron a Ava Colman Bennett en sus portadas, llamándola el símbolo de una nueva generación de líderes, aquellos que ponen a las personas y la justicia por encima del beneficio personal. En una celebración de la empresa a la que asistieron empleados y socios que la apoyaron, Ava subió al escenario. El orgullo y la esperanza brillaban en sus ojos. Quiero agradecerles a todos por creer en nuestro viaje. El éxito de hoy no es solo mío. Es una prueba del poder de la unidad, la compasión y la responsabilidad compartida. Entre el público, cientos de rostros la miraban con admiración y una confianza inquebrantable. Después de años a la sombra de la codicia y el poder, encontraron la luz en el liderazgo de Ava. También quiero recordarles, continuó con sinceridad, que los valores éticos no son opcionales. Son una responsabilidad que todos compartimos. Hemos demostrado que una empresa puede tener éxito sin sacrificar la conciencia ni la integridad. Un estruendoso aplauso llenó la sala, rebosante de orgullo y emoción. Ninguno de los invitados recordaba a Jonathan con miedo o desprecio. Recordaron que Ava les había dado un futuro en el que valía la pena creer. Mientras estaba en el escenario, Ava sintió como si pudiera ver a sus padres en los ojos de todos los empleados, los ojos de personas que habían sufrido injusticias durante mucho tiempo y que ahora habían recuperado el lugar que les correspondía en la sociedad. Ella sonrió suavemente, sabiendo que esta era una verdadera victoria,
no vencer a un enemigo, sino restaurar la justicia, la compasión y la dignidad. De las cenizas que Jonathan dejó atrás, Ava forjó un nuevo legado, basado en la resiliencia, el honor y la empatía. Ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Allá adelante se encontraba la luz duradera de la justicia, la humanidad y la verdad. Después de esa memorable ceremonia, Ava regresó a su nuevo hogar, un lugar donde eligió reconstruir su vida, libre de los recuerdos inquietantes del pasado. Este nuevo espacio no se parecía en nada a la fría opulencia de la antigua Bennet Manor. En cambio, era cálido y sencillo, un hogar donde el amor y la amabilidad llenaban cada rincón. En la sala de estar, los dos niños huérfanos que había adoptado recientemente estaban sentados uno al lado del otro haciendo las tareas escolares. La pequeña Mia, con sus suaves rizos y sus grandes ojos curiosos, y su hermano mayor, Isen, siempre serio y pensativo, como si hubiera crecido demasiado rápido. Cuando Ava entró, ambos miraron hacia arriba, sus rostros se iluminaron de alegría y confianza al ver a su nueva madre. «Mamá está en casa». Mia chilló y corrió hacia adelante para abrazar a Ava, mientras Isen le ofrecía una sonrisa amable y agradecida. Momentos como estos llenaron el corazón de Ava de calidez y paz. Fue en esos pequeños momentos que se dio cuenta de que su lucha por la justicia no era solo una misión personal. Era un propósito crear un futuro mejor para la próxima generación. Todas las noches, Ava pasaba tiempo compartiendo la historia de su vida con Mia y Isen, no para alimentar la ira o el odio, sino para impartir lecciones de perdón, justicia social y la fuerza interior de cada persona. Destacó que la compasión y el perdón son los mayores poderes de la humanidad, más fuertes que cualquier riqueza o autoridad. Unos meses después, Ava recibió una carta de la prisión con la inconfundible letra de Jonathan Bennet. Mientras sostenía la carta, su corazón se aceleró. El hombre que le había robado su infancia y su felicidad finalmente se enfrentaba a la verdad y a la soledad de sus propias decisiones. Ella lo abrió lentamente. En el interior, la letra temblorosa de Jonathan transmitía su desesperación y remordimiento. Ava, sé que ya no merezco ningún perdón tuyo, pero quiero que sepas que mis días en prisión me han mostrado la enormidad de mis errores. No espero que olvides el pasado, solo que me perdones para poder encontrar algo de paz antes del final. Lamento profundamente el dolor que le causé a usted y a nuestra madre. Sinceramente espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude darte, Jonathan. Ava dejó la carta sobre la mesa y miró por la ventana, con la mirada distante. Ella decidió no responder, no por un odio persistente, sino porque comprendió que su mejor camino a seguir no era quedarse en el pasado, sino mirar hacia el futuro, un futuro en el que los buenos valores nunca volverían a ser enterrados por el poder o la codicia. Al día siguiente, Ava habló en la escuela de Mia y Nathan. Frente a cientos de rostros jóvenes ansiosos, compartió su trayectoria vital con sincera sencillez. Queridos míos, en la vida podéis enfrentaros a injusticias, dolor e incluso traición. Pero lo más importante no es la venganza ni ganar a toda costa. La verdadera victoria es cuando te niegas a permitir que ese dolor te convierta en alguien como el que te hizo daño. Su voz se volvió más suave, atrayéndolos. Me tomó años aprender que la mejor manera de superar la injusticia es crear algo bueno, convertirse en la mejor versión de uno mismo. Debes aprender a perdonar, no porque otros lo merezcan, sino porque tú mereces paz y felicidad. Los niños escucharon con los ojos brillantes de admiración y resolución. Isen ofreció una sonrisa orgullosa, mientras Mia miraba a su madre con lágrimas en los ojos. Su fe en ella fue la mayor motivación de Ava para continuar el camino elegido, uno de justicia y bondad incondicional. En la comunidad, Ava se convirtió rápidamente en un poderoso símbolo de resiliencia, compasión y dignidad humana. Fue invitada frecuentemente a hablar en foros, universidades y organizaciones sociales. Su historia de vida inspiró a innumerables personas que habían sufrido injusticias, ayudándolas a encontrar fuerza y esperanza. Una tarde tranquila,
Mientras estaba sentada en los escalones de entrada viendo a Mia y Isen jugar en el jardín, Ava sonrió interiormente, sintiendo una profunda serenidad que alguna vez pensó que era inalcanzable. Fue entonces cuando comprendió que el mayor legado que podía dejar a la siguiente generación era la compasión, la resiliencia y una creencia inquebrantable en el poder de la bondad. Mirando hacia el cielo azul claro, susurró como si enviara un mensaje final a sus padres. Mamá, papá, cumplí mi promesa. No a través de la venganza o la amargura, sino construyendo un mundo donde la bondad se alimente y se proteja, donde la justicia ya no sea un sueño lejano. Y allí, en el cálido resplandor del atardecer, Ava supo que su viaje realmente había dado un giro completo y que un nuevo viaje rebosante de esperanza estaba justo por delante. Si esta historia te inspiró y te tocó el corazón, dale me gusta, compártela y suscríbete para no perderte el próximo cuento significativo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.